que sabemos que los días pueden ser difíciles. Que necesitamos ayuda para superar situaciones. Y que cada día trae su afán. Es por eso que SHK Soluciones y Dios TV desean compartir contigo herramientas para tu crecimiento. Para renovar la fe. Para crecer en comunión con el Eterno. Y tener salud emocional plena. No vamos a entretenerte más, así que iniciamos. Dios tenía mucho cuidado, hermanos, de todo lo que tenía que ver con columnas. Tanto en el Antiguo Testamento, como vamos a ver, 1 Reyes 7:13. Dice, y envió el rey Salomón es tipo de Cristo, envió e hizo venir de Tiro a Hiram, vea, hijo de una viuda de la tribu de Neftalí. Su padre, que trabajaba en bronce, era de Tiro. E Hiram era lleno de sabiduría. ¿Qué más? De inteligencia. ¿Qué más? Ciencia en toda obra de bronce. Él, pues, inmediatamente que el rey lo llamó, vino a Salomón, tenía la visión de hacer más de lo que se le pedía. Y había 17 trenzas a manera de red, unos cordones a manera de cadenas para los capiteles que se habían de poner sobre las cabezas de las columnas, 7 para cada capitel. Todo esto tiene su tipología. Hizo también 2 hileras de granada y ahí sigue todo lo que les hizo a las columnas. ¡Qué chiva! ¡Qué maravilla! Porque Salomón le dijo, a ver, chorréme ahí 2 columnas. Voy a dejarlas adornadas. Voy a ponerles una cabeza a cada columna de 2 metros y tanto de alto, trencitas así. Y las trencitas y de todo, bueno, las dejó como princesas a las 2 columnas. Hizo el doble de lo que se le pidió, el triple. El 21 dice, mi amor, estas columnas se erigió en el pórtico del templo y cuando hubo alzado la columna del lado derecho le puso por nombre Jaquín y alzando la columna del lado izquierdo ya nos llamó su nombre Boaz y puso en las cabezas de las columnas tallado en forma de lirios y así se acabó la obra de las columnas. ¡Ay, qué chiva! ¡Qué! ¡Aleluya! Gloria al nombre de Jesús. Pero hermanos, bueno, ni voy a hablar de los tipos que hay aquí, qué significan las trenzas, que no voy a hablar de nada de eso. Solo quiero hablar de algo que Dios quiere hacer con usted y conmigo. Estas columnas fueron hechas con una ingeniería de la época impresionante. Tenían debajo, una especie de ascensor que era manejado con arena. Y bueno, ahí yo tengo toda la explicación, pero hoy no es la historia de esto. De manera que cuando entraron a devastar el templo, los romanos, los sacerdotes se paraban en 4 mosaicos especiales. Entonces, la parte de arriba, esa flor, bajaba, porque la columna era hueca. Oiga la ingeniería de la época. La columna era hueca, entonces el moño ese de arriba, los 2 moños bajaban para poder activar ese ascensor. Los sacerdotes pusieron el arca ahí, hermanos, y la escondieron hasta el día de hoy. Ok, Segunda de Crónicas 2:13, hermanos. Yo pues te he enviado un hombre hábil y entendido, Hiram hábil. Pero ¿qué nos dice en 1 Reyes 14? Dice que era de la tribu de Neftalí. ¿Por qué dicen aquí que era hijo de una de las hijas de Dan, de la tribu de Dan? Y aquí dice que era, primero hay una pequeña coma, aquí en 1 Reyes, dice hijo de una viuda. Vean el 13, y envió el rey Salomón e hizo venir de Tiro a Hiram. Dice, hijo de una viuda, coma, ahí faltó una coma. En el hebreo tiene una coma. Hijo de una viuda, coma, de la tribu de Neftalí.
Está hablando de Irán. Irán envió el rey Salomón e hizo venir de Tiro a Irán, de la tribu de Neftalí, hijo de una viuda. En el hebreo hay una coma donde dice viuda. Y de que era de la tribu de Neftalí, era Irán. ¿Aló? Irán era de la tribu de Neftalí. Las tribus, hermanos, eran clanes. Quien pertenecía ahí. Todos los de la tribu de Aser, todos se casaban de la misma tribu. La mamá era, según Crónicas, de la tribu de Dan, que era la tribu serpiente. Hay gente dentro de la iglesia que es de la tribu de Dan. Dice que es la tribu que como una serpiente muerde el talón de los que caminan. Son aquellos que le están hablando siempre mal y ¡pum!, le muerden para que usted caiga. El papá de Irán era de Tiro, era una ciudad satánica. La mamá era de la tribu de Dan y Dan de la tribu de Neftalí, que es la tribu de la resurrección, que es la tribu de un nuevo nacimiento, que es la tribu que significa la gente llena de Dios. Era imposible que esto se diera. Si se casaban, tenía que ser alguien, digamos, de la tribu de Judá, con alguien que tuviera un estatus espiritual parecido. Pero aquí el papá es de Tiro, la mamá es de la tribu serpiente y él es de la tribu de Neftalí. ¿Y cómo era eso? Sucede, hermanos, es un misterio. Ni los más exégetas que estudian la palabra, es más, se han contradicho entre ellos. Por eso le quitaron la coma donde dice viuda, coma. Porque, hermanos, es un misterio. Este hombre traía herencias terribles. Su papá era de la tribu, del sitio satánico. Tiro estaba gobernado por un rey que era el mismo diablo. Idolatría, paganismo, brujería, de todo. Y su mamá era de la tribu de Dan, la tribu serpiente, la tribu que hizo caer al pueblo de Israel. Pero él es de la tribu de Neftalí. Hubo un misterio y existe todavía en que como la Biblia menciona que Irán, en qué momento Irán pasó a pertenecer a la tribu de Neftalí, la tribu de la resurrección, la tribu donde el que es como una cierva, como una gacela, que habla cosas hermosas, que su hablar es hermoso, que su vivir es hermoso, lleno de conocimiento, lleno de ciencia. Es un misterio todavía, nadie sabe cómo Irán se pudo desprender de esa línea paterna y materna y llegó a ser de la tribu de Neftalí. Dios en este año quiere hasta cambiar nuestro ADN. Usted no puede seguir pensando, soy así porque lo heredé de mi papá. Soy así porque lo heredé de mi mamá. Soy agarrado porque así era mi abuelito. O soy muy tímido porque es que así era mi abuelita. Hermanos, es totalmente posible que Dios nos cambie y nos cambiará el ADN. Usted me dirá, no es lógico, es que la ciencia dice que el ADN, los 24 o los 25, 30 cromosomas, pero creo que Dios está por encima de la ciencia. La ciencia excelente, el conocimiento excelente, la tecnología maravillosa, pero Dios está por encima de todo eso. ¿Cómo Irán pasó a la tribu de Neftalí, la tribu de la resurrección, vida nueva? ¿Sabe cuándo pasó eso literalmente? Y usted me dirá, la ciencia y todos los científicos y los Nobeles de la paz, imposible cambiar ADN. La lógica siempre irá contra la fe. Y le voy a decir algo, en el momento que Jesús resucitó, Él nos permitió nacer de nuevo. Nacer de nuevo.
En el momento que Jesús resucitó, usted nació. Si es que usted se convirtió, porque puede ser que usted esté muy convencido, pero no se ha convertido. Tenía que nacer de nuevo. Por eso es que nuestro ADN fue cambiado. Pero ¿por qué seguimos igual? Porque seguimos con la mente de Tiro o con la mente de la tribu de Dan. Aquí está el problema. Aquí está el problema. Hermano, abra su espíritu porque hemos oído tanto, pero practicado tan poco, que no puede fluir la revelación. Usted nació de nuevo. Nuevas criaturas, nuevas criaturas, nuevas criaturas, nueva criatura, una nueva raza, nueva criatura, Hiram de la tribu de Neftalí. Gloria a Dios. Aleluya. Él era de la tribu de la transformación. Él era de la tribu de la transformación. Él era de la tribu de la transformación. Repito, la lógica y la ciencia van contra la fe. No puede haber entendimiento. No puede haber entendimiento. Porque para el hombre con una mente natural le es locura. Ok, 1 Corintios 2. Dice el apóstol Pablo, por el Espíritu Santo, dice, para que vuestra fe, 2:5, para que vuestra fe no sea basada en lo científico, aunque la ciencia, hermanos, yo no la estoy negando. Aleluya por las gastroscopías, las endoscopías y todo lo que la ciencia a nivel de medicina ha avanzado. Aleluya, aleluya, aleluya. Pero Dios es superior. Dice, sino para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino la fe tiene que estar fundada en Irán. Llegó a tener su fe fundada, no en la herencia de su madre ni en la herencia de su padre. Usted no puede ni yo seguir, es que yo soy así porque así es mi mamá. Es que vivo así porque así vivió toda mi familia. Tenemos que salirnos y Dios ya nos abrió la puerta. Transformación mental. Mientras no transformemos nuestra mente para que se conecte, para que la mente haga clic con la fe en la palabra. Y dice, sin embargo, dice Pablo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este mundo. Sabiduría no de este mundo, ni de los príncipes de este mundo, porque eso perece. Mas hablamos, oiga, sabiduría de Dios, la sabiduría oculta. Hay una sabiduría oculta. ¿Oculta para quién? Para quienes no la quieren ni creen que exista. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos. ¿Para quién diseñó Dios la sabiduría oculta? Para nuestra gloria. Hay unos judíos que se llaman cabalistas. El cabalista entra a lo profundo de la palabra. Yo no sé si ahora lo harán mecánicamente, pero los obreros que trabajaban antes cavando kilómetros ahí para abajo quedaban ciegos de tanto estar en las tinieblas buscando diamantes. Y el petróleo está en las profundidades oculto, los diamantes ocultos, el petróleo oculto en las profundidades de la tierra. La sabiduría está aquí oculta. Pero ¿sabe que con qué ha ganado? Eso sí ha ganado el enemigo, con la pereza, la ignorancia de meterse a buscar. Yo buceo, hermano, aquí ya estoy con un submarino especial para llegar más profundo. La sabiduría oculta, la sabiduría oculta, dice, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los sabios de este mundo conoció. Porque si la hubieran conocido, no habrían crucificado al Señor. Oiga este versículo. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo
no vio, cosas que oído no oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios tiene preparado para los que le aman y le temen. Cosas que estos oídos no pueden oír, hermanos, porque son oídos naturales. Cosas que estos ojos no pueden ver porque son naturales. El reino de Dios se ve en otra dimensión. Dice 2 Corintios. Pero el hombre 14. Pero el hombre natural, oiga, el hombre que vive por la lógica, está sentenciado ya, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura. Porque el hombre natural, verso 14, no percibe, no tiene percepción. ¿Sabe qué es la percepción? Es un sensor que cuando se camina moralmente, ese sensor está activo. Está activo. El hombre natural no puede percibir lo espiritual, porque su lógica se lo impide, porque le son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Y Dios quiere que usted cambie su mentalidad liberal y de Tiro, que usted deje a su padre de Tiro y a su madre de Dan y entre a la tribu de Neftalí. Dios quiere darle esa oportunidad. Cuando caminamos, hermanos, en la tribu de Neftalí, cuando caminamos con esa fuerza moral, tenemos que venir a la Santa Cena con arrepentimiento. Sí, Señor, mi madre de la tribu de Dan, pero hasta aquí llegó, Señor. Me arrepiento de matar y morder el talón de los hermanos. Jesús tiene que ser vivo en nuestras vidas. Debo de dejar de hacer algo porque es mi convicción moral de un pacto de moral con mi Dios. No por mandamientos de hombres, sino porque la Biblia me lo dice. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas, no las percibe, no tiene sensor. El hombre natural no percibe, está sin percepción, porque le son locura y no las puede entender. Hay una sentencia ahí. Tengo porque siembro. No siembro porque tengo. Veo para creer, o primero creo y después veo. Este reino camina al derecho. El ámbito espiritual, el ámbito natural, el mundo camina al revés de esto. Pues el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu porque para él son locura. No las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas. Aleluya. 16, porque ¿quién conoció la mente de Dios? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Cómo se adquiere la mente de Cristo? Buscando la sabiduría oculta. Hiram tenía la mente de su padre de un lugar satánico. Todo, la corriente del mundo la tenía Hiram. Heredaba de su madre de la tribu de Dan el chisme, la calumnia, la inconformidad, el estar con todo. Era un hombre totalmente atado y misteriosamente Dios le cambia el ADN. Ni los exégetas judíos saben cómo es, y ellos que conocen de esto, cómo es que Hiram pasó a ser de la tribu de Neftalí. No entienden. Nosotros hemos pasado de eso si verdaderamente nacimos de nuevo. Un nuevo ADN. Pero tengo que caminar en la fe de la palabra. Y tengo que convertirme en columna. Gálatas 2, aleluya.
Dios tiene una mesa demasiado grande preparada para cada uno de nosotros, pero no vamos a verla, no vamos a disfrutarla si seguimos con la herencia de nuestro padre de Tiro. El mundo, todo lo que tiene que ver con las corrientes del mundo inmoral, nos roba la fuerza moral. La fuerza moral es un poder. Es inmoral hablar de los hermanos. Es inmoral robarle a Dios. Es inmoral los pleitos en el hogar. Es inmoral la fornicación y el adulterio. Es inmoral. Si no honro el nombre de Jesucristo, es inmoral. ¿Y sabe qué es inmoral? Lo que también hemos hecho los ministros de no decirle al pueblo y llevarlos a las verdades ocultas. Lógicamente, como dice mi amado, es inmoral si no recibimos y oímos y oímos y oímos y no cambiamos. Irán cambió, Irán se trasladó de la herencia de su padre de Tiro, que significa todo lo satánico, y de la herencia de su madre, de la tribu de Dan, que era la tribu serpiente, la que sembraba el veneno entre los hermanos. La tribu de Dan detuvo a Israel por el chisme, el cuento y todo eso. Y en Apocalipsis ni siquiera aparece la tribu de Dan. El padre de Irán era de Tiro, donde se practicaba todo esto: el sexo libre, el robo, la idolatría. Tenemos que caminar de acuerdo a nuestro ADN. Dios lo hizo con Irán. Cambió su ADN. Por eso fue un hombre columna. Fue un hombre columna. E hizo las 2 primeras columnas del templo que sostuvieran el templo de Dios. Vean un momentito Gálatas 2. Aleluya. Gálatas 2:9. Dice, y reconociendo la gracia que me ha sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Vea, Jacobo, Cefas le fue cambiado el nombre por Pedro. Por eso Dios cambiaba el nombre. Por eso Jesús les cambió el nombre. A Pedro, a Cefas, a Simón le cambió por nombre Pedro. A todos. Josué era Oseas, se llamaba Oseas y le cambió Josué. Por eso eran los cambios de nombre. Y dice que eran columnas. Columnas. Necesitamos cambiar nuestro ADN. Gracias por compartir este tiempo con nosotros. Los esperamos en una próxima ocasión. Deseamos que el Eterno bendiga tu vida de parte de SHK Soluciones Y Dios te ve siempre contigo.